cordial saludo desde los estudios de televisión del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. En una reciente conferencia aquí en la Universidad Javeriana, el destacado economista Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, afirmaba que a lo largo del tiempo la Iglesia Católica, especialmente desde los documentos del papado, nos ha dado los elementos para entender y para resolver los más serios problemas que ha enfrentado la humanidad. Así, por ejemplo, señaló que el Papa León XIII nos ayuda a entender los problemas de la industrialización y que Juan Pablo II lo hizo con el fenómeno de la globalización. Hoy en día, el Papa Francisco, con sus encíclicas, nos ofrece su orientación a los muy graves problemas que enfrentamos en el planeta Tierra, en lo que empieza a denominarse por los científicos como la era geológica del Antropoceno, por la acción devastadora del hombre que ha generado el cambio climático y por un crecimiento fundado en una economía global de mercado sin valores. Es aquí donde se enmarca la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. La Universidad Javeriana, con el objetivo de divulgar y facilitar la comprensión, el análisis y la apropiación de estas orientaciones del Papa Francisco, desarrolla el Simposio Javeriano sobre la carta encíclica Laudato Si. En el contexto de este simposio y como una de sus más significativas actividades, se ha realizado esta entrevista al cardenal brasileño Cláudio Humes por parte de nuestros periodistas Aritoquieta Pimentel, directora de comunicaciones de la Universidad Javeriana, y José Vicente Arizmendi, director de la emisora Javeriana Estéreo. El cardenal Cláudio Humes nació en Montenegro, estado de Río Grande do Sul, en agosto de 1934. Fue ordenado sacerdote franciscano en 1958. Tiene un doctorado en filosofía y una especialización en ecumenismo en Ginebra, Suiza. Actualmente, el cardenal Humes es el presidente de la Red Eclesial Panamazónica, REPAN, un organismo que busca realizar de manera articulada en los países amazónicos, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Guyana, Guyana Francesa y Surinam, el rostro amazónico de la Iglesia Católica, cuidando de la casa común y acompañando a las poblaciones de la Amazonía para que sean verdaderos sujetos de transformación social. Los invito a ver entonces la entrevista con el cardenal Cláudio Humes. Su Eminencia, muy buenas tardes, bienvenido a la Universidad Javeriana. Buenas tardes. Me quiero remitir al 13 de marzo del 2013. Estamos en el conclave. Ya hubo 5 votaciones. Usted está al lado de Jorge Mario Bergoglio. ¿Por qué no nos cuenta qué pasó allá adentro? Sobre el conclave no se puede hablar nada, porque hay el segredo que está, que cubre todo el conclave. Pero el Papa, el cardenal que es elegido Papa, del momento que él se torna Papa, él no está más sob el segredo, okay. No está más. Entonces, él puede contar lo que hubo dentro del conclave. Él contó a los periodistas que el motivo por qué se tomó el nombre Francisco. Y decía, cuando los votos estaban convergiendo todos para mí, yo tenía un cardenal brasileño, Cláudio Humes, un grande amigo mío, a mi lado, que me consolaba. Porque cuando llegaron el número suficiente de votos, hubo un grande aplauso en la sala. Y el cardenal Humes me abrazó, me besó en el rostro y me dice, no te olvides de los pobres. Y de hecho la historia es esa, sí. Él ha contado, de forma que yo también puedo contarla, porque todo el mundo ya lo sabe. Los periodistas llevaron la historia para todo el mundo, sí. Y entonces él dice,
essa questão de los pobres entrou em minha cabeça, entrou em meu coração, diz o Papa. Então me recordei de São Francisco de Assis, dos pobres. Então disse essa questão de los pobres entrou muito fortemente em mim. Então escolhi o nome de Francisco, Francisco de Assis. Então diz ele, me recordei também, diz ele, que São Francisco de Assis é o santo também de la paz e também o santo do cuidado da criação. E quando depois se começa a ver sua atividade, seus discursos também, são 3 temas que estão sempre muito fortemente presentes em sua atividade, em suas preocupações e em seus discursos, pronunciamentos. Os pobres, a paz, a criação. A criação com a questão da Laudato Si, que foi o grande documento histórico, no qual ele exprime toda essa sua preocupação e seu enfoque em la defensa da criação, ou seja, da natureza, que ele chama de nossa casa comum, que devemos cuidar, defender, enfim. A propósito de la encíclica Laudato Si, esta carta que le envía el Papa a la humanidad entera, no solamente a los católicos, una de las ideas importantes que hay allí es que probablemente una mala interpretación de aquella frase del Génesis, donde se dice que el ser humano fue creado para dominar la naturaleza, pudo habernos llevado a una distorsión como la que tenemos hoy. ¿Por qué no desarrolla un poco esa idea? Sí. Isso muitas vezes se alegou isto, porque na Bíblia se usa essa palavra dominar a terra. Pero eu creio que o mais forte vem dessa atual forma de dominar a terra, de se apoderar da terra e tirar quase que por força tudo que é possível da terra, vem muito mais da modernidade, onde se habla muito do sujeito que domina sobre o objeto, que pôs o sujeito no centro da realidade. O sujeito que tem todo o poder e também toda a liberdade de fazer com a sua circunstância o que ele quer. E a técnica e a ciência han dado ao homem um grande poder, somente que esse poder é concentrado em manos de poucos. E esses usam esse poder. E quando o usam contra os outros e contra a natureza, então sim começa a haver toda essa digamos, esse desastre que é, seja as guerras e os conflitos humanos, seja a questão da contaminação e degradação do planeta. Então se deve añadir que em um capítulo se habla de que Deus dá ao homem esse dominar a terra. Pero no outro capítulo se diz que Deus entrega a terra como um jardim, que o homem deve cuidar desse jardim, tirar seu sustento, sim, digno para se sustentar, pero deve cuidar desse jardim, dessa terra como um jardim. Então, a interpretação desse dominar, essa palavra que vem claro, do hebraico, depois passa para o grego, para o latim, para o português, o espanhol, enfim. Essa palavra tem muito mais o sentido de administrar, mais do que dominar, elaborar um modelo de desenvolvimento que seja diverso do atual. Um modelo de desenvolvimento que respeite a natureza que está aí, mas um desenvolvimento, sim. Alguns dizem que deveria ser um modelo de desenvolvimento extrativo e não predatório. Não, deve ser um desenvolvimento extrativo. Isto quer dizer, mais uma vez, que a selva se queda em pé, mas projetos de extração de riquezas, e isto hoje se sabe que daria muito mais riquezas de deixar a selva em pé. Mas são projetos que começam a nascer, são muito poucos, são gotas d'água em um oceano de projetos grandiosos, predatórios. E é por isso que estamos correndo também contra o tempo.
que debe ser hecho en este siglo XXI. Y por nosotros. Sí, Pero, yo ya tengo y tal, pero los jóvenes y ustedes deberán enfrentar esta batalla, claro. Sí, sí. Cardenal, cuando se habla de la encíclica Laudato Si, ¿usted cree que esta encíclica ha impactado en el mundo? ¿Le están haciendo caso? ¿O qué hace falta para que se penetre en el mundo lo que está queriendo decir el Papa Francisco? Una de las cosas que puede ayudar a divulgar la encíclica, porque eso es muy importante realmente, es un documento histórico que ilumina el camino. También en París, en la COP, se citó muchas veces la Laudato Si positivamente, de una forma muy positiva, como realmente un documento que trae luz para la humanidad en todo ese grande problema. Y la divulgación, llevar eso al conocimiento de la sociedad civil. Y yo siempre digo, una de las cosas más importantes sería que los medios de comunicación hablasen más de ese problema. Pero los medios de comunicación muchas veces tienen también mucha ligación con los grandes emprendimientos empresariales, que no tienen interés o tienen miedo de ese cambio, temen este cambio. Hay muy poca información y muy poca formación también. Y formación yo pienso en el sentido de mostrar a la sociedad civil cuáles son las causas que están por detrás de esa crisis. O qué provocó esta crisis. Formar significa, portanto, también de dar a la gente en manos una forma de analizar la cuestión. Y también, entonces, las causas y también cuáles son las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Eso debe ser transmitido a la sociedad civil para que ella tome en sus manos esa cuestión y presione los gobiernos y los poderes económicos también a hacer los cambios. Interesante que el Papa en la encíclica, por 2 veces, la primera vez que veio isso en documentos pontificios, por 2 veces dice que la sociedad civil debe se organizar para presionar los gobiernos para que hagan los cambios. Para que hagan los cambios. Presionar, claro, pacíficamente, democraticamente, pero presionar. Tal vez el propio gobierno no le interesa, pero se siente la presión popular porque la cuestión de los votos en la próxima elección es importante. Las escuelas, por ejemplo, no solamente los medios de comunicación, las escuelas deben incidir mucho en eso, en formar e informar. La propia catequesis de la iglesia en las comunidades eclesiales, nosotros también debemos ayudar a informar y formar sobre todo eso. Son grandes cambios también en estas áreas. Por ejemplo, en una universidad, si isso es un problema global, mundial, grave, urgente, una universidad no puede ignorar eso. Una universidad debe meter eso dentro de su grado de ensino, debe estar ahí. Uno de los puntos interesantes de la encíclica es que hace caer en cuenta que dentro de la creación, no solamente de la naturaleza, porque lo que dice es hay que cuidar la creación de Dios, no solamente la naturaleza, está el ser humano. Sí, claro. Y entonces, justamente probablemente por exceso de información, hay personas que están dispuestas a sacrificarse por los animales, pero no por otros seres humanos, como que hay algunas distorsiones allí. Eso es una distorsión obvia, obviamente es una distorsión. También porque el hombre, el ser humano tiene sí una misión de conducir y administrar ese planeta y la tierra y la creación. Eso no se puede negar. Hay, por tanto, una misión diferente de las demás criaturas, también las criaturas vivas. La vida, sí, sea vegetal, sea animal, sea humana, debe ser preservada, debe ser siempre protegida, etc. Pero el ser humano, porque es un ser inteligente y que tiene libertad, una voluntad, en fin, libre, es él que debe conducir y administrar ese proceso. Esa misión compete sí al ser humano, es el gran depredador. Pero eso se debe corregir, eso no invalida la cuestión de la misión del ser humano. Tanto que la encíclica dice que los otros seres
não foram criados por Deus para nós outros. A finalidade dos outros seres não é para o homem, não, é para Deus. Mas é o homem que deve conduzi-los a Deus. E aí entra uma questão que me parece também muito interessante, esse Papa, porque ele muitas vezes fala de diálogo, que a fé cristiana nos leva a dialogar com todos. Não nos conflitar com este grupo, com aquele grupo, não excluir nenhum grupo. Também se são diferentes, também se são fés religiosas diferentes, ou têm outros objetivos diferentes. Mas o Papa diz, deveríamos poder caminhar juntos, como amigos, como hermanos, respeitando as diferenças. Cardenal, usted está haciendo un trabajo en el Amazonas. ¿Qué está pasando en el Amazonas? ¿Estamos acabando con el Amazonas? Sí, e todos lo sabem, e todos estão preocupados. Hoje a Amazônia não? Sí. Está mais no centro das atenções mundiais também, por causa da crise, a grande crise climática e a crise ecológica. Então, é de hecho uma região muito sensível e muito importante porque ajuda a manter o equilíbrio climático e ecológico do planeta. E hoje está ameaçado muito porque há grossos interesses dentro dessa questão de dominar ou de administrar. Não, o dominar ali, hoje os projetos de desenvolvimento são de dominar, de extrair o máximo possível. E quem são esses, os que estão dominando aí? São os grandes projetos de los governos, por exemplo, de los governos locais, como em Brasil, como também da iniciativa particular das empresas, por exemplo, empresas agrícolas de agropecuária, agrobusiness, enfim, Madeira. E também madeireiros e mineradores, a mineria. Multinacionais? Sim, ou nacionais ou multinacionais também, sim. Esses empreendimentos normalmente passam por cima dos direitos da população local, que não é respeitada e muitas vezes é deslocada, as terras são invadidas, as águas são contaminadas. Então, sai todo um prejuízo local para as populações que estão aí. Então, não é somente um prejuízo, não? Perjuízo neste caso. Perjuízo ecológico, mas também humano, social, e de direitos humanos. La encíclica sugiere que haya diálogos de distintas escalas. Esto aplicado al Amazonas quiere decir 9 países. ¿Por qué no nos dibuja un poco ese mapa de lo complejo que podría llegar a ser lograr un diálogo en una región como el Amazonas? Sí, la Laudato Si habla de ese diálogo, la necesidad del diálogo con las poblaciones locales cuando hay un proyecto que las afecta. La Iglesia debe procurar criar ese diálogo. Sí. Todas essas comunidades, instituições, etc., que estão aí nesta grande área panamazônica. Então, panamazônica são as Amazonias, enfim, é uma só, mas Panamazônia porque são 9 países, por isso se habla também de Panamazônia. E é isso que nós outros tentamos contribuir quando foi criada essa REPAM. E eu sou presidente dessa REPAM, estou aqui por causa dessa REPAM, que é a Rede Eclesial Panamazônica, que é um serviço para pôr em rede tudo que já ali existe e trabalha em defesa da Amazônia, por essas forças em rede, para que elas também trabalhem em rede e se deem força umas às outras. E essa igreja com rostro amazônico é a ideia apoiada por el Papa Francisco. Sí. ¿Eso qué significa? Ele dizia aos bispos brasileiros que na Amazônia a igreja deve ter rostro amazônico e clero autóctono. O Papa diz sempre, diga à gente que não deixe de sonhar com um futuro bueno e belo também, de manter a esperança. Uma igreja, então, que está muito cerca e que então, se acha que esta gente pode ser de novo reanimada em sua visão do futuro, porque muitos deles
de hecho, están muy angustiados. Y también que sea una iglesia inculturada en las culturas de allí. Por ejemplo, indígena, una iglesia católica indígena. Eso significaría una iglesia donde la fe es expresada en la cultura de los indígenas y donde los propios indígenas sean los pastores, los ministros. Ellos serían los que conducen su iglesia católica. Y eso es posible, porque la iglesia católica admite que las iglesias sean culturalmente diversas. La diversidad es una riqueza. Un mensaje final. Usted, digamos, ¿qué esperaría de la visita del Papa Francisco aquí a Colombia? Ya que usted está hablando de respetar al otro, cosa que no pasa en Colombia, que es el principal problema que tenemos. ¿Qué esperaría usted de eso, de esa visita? Yo pienso que el Papa será una presencia muy cariñosa, primero, de un hombre que viene para estar junto, un momento estar junto, consolar los angustiados, para reacender esperanzas, reacender luces, sueños y encorajar para construir una sociedad reconciliada, en paz. Y que eso es posible, sí. Cardenal, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Pontificia Universidad Javeriana. Fue un honor entrevistarlo y es un honor tenerlo aquí, la verdad.